Sean todos bienvenidos al segundo día de este octavo encuentro. Vamos a dar inicio a la jornada de hoy y el eje temático de la mañana será balance entre el control y la facilitación. Primer tema, reingeniería de procesos de negocios del comercio y el transporte para maximizar los beneficios de la facilitación del comercio. Ponente, señor Fernando Romero, consultor Praxis. Gracias. Damas y caballeros, muy buenos días. Muchas gracias por su presencia. Es para este servidor un honor estar aquí esta mañana y poder compartir con ustedes algunas ideas sobre el tema de esta reingeniería. El nombre no es precisamente muy ortodoxo que digamos en realidad, porque la adaptación de alguna forma tiene que darse. Sin embargo, como catedrático y consultor internacional, trataré, entre comillas, de lograr que todos comprendamos en alguna medida la temática tan impactante que tiene para el sector privado de manera particular. Bien, sin más preámbulo, ¿qué vamos a entender? Y aquí trataríamos también de hacer una explicación muy definida, pero desafortunadamente muy textual, sobre el e-paperless trade. ¿De qué estamos hablando? Ustedes, entre comillas, también los presentes, manejan una serie de documentos y están inmersos en el proceso del comercio electrónico sin documentos. Las ventanillas únicas facilitan una enorme cantidad de información y por lo tanto, de alguna forma son también actores importantes en este tipo de proceso. Para nosotros como sector privado, lo que nos interesa realmente es reducir tiempos y costos. Sobre esa base nos vamos a ir. Sin embargo, en el manejo de tiempos y costos, también tenemos que entender el aspecto netamente, no quisiera llamarlo burócrata, pero sí desafortunadamente tiene que ser, de todas las instancias, todas las dependencias gubernamentales que se involucran en este tema. Veamos entonces la primera etapa. Es un sistema en el cual la información se va a conducir por un tema, por un aspecto no físico. Aquí lo vemos con claridad. La información comercial se intercambia mediante no documentos. No estamos acostumbrados a ello, desafortunadamente. Y si no, nuestra carpeta de bienvenida. En el comercio real, en el comercio electrónico real, esto va a dejar de existir. Y dentro de algunos años vamos a recibir toda la información en el medio electrónico, la cual vamos a poder ver en nuestros dispositivos electrónicos, que obviamente espero ya no sean llamados dispositivos inteligentes, porque los inteligentes somos nosotros, los que hemos optado por adquirirlos. Pero la tecnología también nos está traicionando en estos últimos días. Si no, recuerde lo que está sucediendo con el Samsung 7. Explota. Y desafortunadamente está explotando también en un mal momento para los inversionistas. En un momento en el cual, por ejemplo, todos los aspectos, todo se maneja, es decir, estamos entrando a la puerta del comercio, no solo sin documentos, de la información sin documentos y de también, ¿cómo voy a respaldar mi información? Las empresas tropezamos con ese tema. Y uno de los aspectos más importantes es si la nube es segura o no. En días grises probablemente no la sea, va a llover, pero desafortunadamente es lo que tenemos por hacer. Entonces, en esta primera etapa estamos también hablando de que esto se va a basar en estándares predeterminados. ¿Cómo y quién define esos estándares? Bueno, los define el comercio mismo, los alcances del comercio. Reitero, las ventanillas son un actor importante de este proceso. Nos hemos venido adaptando a los cambios gracias a que ustedes nos han permitido hacerlo. Porque también los actores independientes no necesariamente estamos buscando este tema. No lo hemos perseguido, entre comillas. Aquí dice que actores como sector gobierno y sector privado estamos buscando muy rápidamente y de manera con eficiencia y seguridad
en la cadena de suministro. A nosotros nos preocupa muchísimo el hecho de que nuestros productos, y sobre todo la plata, está circulando por ahí. No necesariamente está en nuestras manos. Para quienes tengan con vida a sus abuelos, no me dejarán mentir, ellos son gente muy aferrada a lo físico. Y cuando hablamos hoy día de información en la nube, hombre, les estamos moviendo el piso, en buen salvadoreño. Y para quienes no estén familiarizados con el tema, simplemente eso no conviene. Sin embargo, reitero, estamos manejando y estamos buscando manejar con eficiencia y seguridad estos aspectos. ¿Cómo lo vamos a involucrar en el día a día? ¿Quiénes son los actores que se tienen forzosamente que involucrar, que tomar decisiones? Y sobre todo, que definir, porque el día de mañana, de nuevo, abandonemos los documentos físicos. Alguien diría, dejemos de destruir los bosques y bueno, preocupémonos por otro tema. Sí, las culturas verdes están ganando espacio, están ganando terreno, lo sabemos. Tengo un chico de 12 años al que le quiero dejar pues un mundo mejor que el que encontramos. Sin embargo, eso no va a ser tan fácil como esperamos. Y lo que debemos hacer es, lógicamente, tomar acciones coordinadas y determinadas para que este futuro esté a la vuelta de la esquina. Entonces, ¿quiénes son quienes deberían de participar? Tenemos dos áreas grandes: negociadores, embarcadores, consignatarios y gobierno. Veamos con detalle cada uno de ellos. ¿Por qué los negociadores? Al final del día, si yo estoy en China y ustedes en cualquier parte de América Latina, lo que nos interesa es no necesariamente conocernos, estrecharnos la mano, saber si tenemos afición o no por el sushi. No. Hoy día lo que nos interesa es, ustedes son una compañía plenamente establecida, yo soy otra compañía plenamente establecida, yo tengo el producto que ustedes quieren, ustedes tienen la plata que yo necesito, listo, hagamos negocio. Tan simple como eso. Pero desafortunadamente eso que también contiene ciertos riesgos. La Cámara de Comercio Internacional, por ejemplo, se involucra en la autorregulación del comercio electrónico. Y eso es un aspecto sumamente importante de este tema, precisamente porque los negociadores, quienes compran y venden, están involucrados en el trade, en la negociación, en el comercio. Ellos son los que van a definir en primera mano cómo vamos a manejar la documentación. Si la vamos a manejar eminente física, a través probablemente del envío de un courier. Y cuando hablamos de courier, las siglas DHL saltan a la mente automática, así como en un día de calor la Coca-Cola. Sin armar, salud, sin armar, necesita una, ¿verdad? Sin armar demasiado aspaviento. Pero, si los negociadores definen que quieren manejar documentos a través de un e-paper, esa ya es otra definición. Estamos entrando entonces en un terreno totalmente distinto. Y si no, les pongo el contexto desde ya, lo que ha venido sucediendo desde hace algunas semanas con la naviera Hanjin Shipping. Quebró. Y sí, tenemos cerca de 500,000 de contenedores ahí a bordo de ciertos barcos, donde la tripulación inclusive está siendo sometida a condiciones infrahumanas, porque si llegan a puerto, los detienen. El gobierno de los Estados Unidos ya decretó algunas medidas como para que este proceso sea un poquito menos complejo. Sí, pero el gobierno de los Estados Unidos no tiene los espacios aún en el puerto de Long Beach para atender puertos con 17,000 contenedores a bordo. Y todos los contenedores tienen que ser desembarcados. Entonces esta es una situación muy difícil en la que los negociadores, por ejemplo, se están topando con algo nunca visto, algo nunca enfrentado. Y también, ¿cómo nos ayudaría el hecho de manejar documentación electrónica? En primer lugar, las facturas correspondientes a esos embarques ya no sirven. ¿Por qué? Porque tenían una fecha, tenían un valor, y probablemente la mercancía tampoco. Alguna de esa mercancía, la que era probablemente perecedera o la que tenía una condición de llegada o de arribo de manera particular, ya no va a llegar en tiempo. Se habla también de que muchos de nosotros vamos a sufrir porque la tecnología que debería de estar en la tienda en diciembre o para el Viernes Negro no va a estar. Así que estos son hechos relevantes que nos están apuntando sobre la necesidad
de tener en realidad un comercio electrónico, pero debe de emerger, debe de partir de la negociación. Los embarcadores. Hombre, los embarcadores también tienen que tomar un papel protagónico. No necesariamente muchos de ellos también están en la misma iniciativa de manejar documentos electrónicos. ¿Y por qué? De nuevo, la perspectiva de que el documento físico es el ideal nos lleva a ello. Y si no, lo mismo sucede con cualquiera de nosotros. Para quienes nos visitan es normal tener entonces una tarjeta de crédito. ¿Qué pasa con el efectivo? ¿Qué pasa con el billete? El día de mañana eso también va a desaparecer. Ahora resulta que lo vamos a tener guardado en alguna parte del cuerpo, lo vamos a poder leer con la retina, nos lo van a poder leer con la huella digital. Hombre, es que estamos caminando totalmente hacia un mundo diferente. Y lo que eventualmente se veía en las películas ahora va a ser totalmente cierto. Sin embargo, en el caso de los embarcadores, me preocupa muchísimo también que ellos acepten la condición de la negociación. Los embarcadores que no estén dispuestos a manejar este tipo de documentación podrían enfrentar el hecho de que ellos también van a rechazar la posición de las ventanillas únicas en las cuales estamos creciendo hacia un comercio sin documentos, un comercio sin intercambio físico de documentos. Consignatarios. Los consignatarios a su vez van a topar con los procesos aduanales. Los procesos aduanales que en todos los países de América Latina están en el mismo nivel. Particularmente en el caso de El Salvador, y hablo muy particularmente también de Centroamérica, nuestros procesos aduanales son estrictamente físicos. Aquí aún necesito ver una factura y la quiero ver en original. No me vaya a traer una factura en copia. Yo necesito la copia 2 de la guía aérea, la que viene manejada al consignatario. Necesito un documento Bill of Lading marítimo original. No me vaya a traer una copia no negociable, porque no se la acepto. Ok, para eso también existen consideraciones. Y estoy totalmente de acuerdo en que la práctica nos ha llevado por esta ruta. Sin embargo, también tenemos que ofrecer seguridad sobre el lado de la documentación. Y eso implica necesariamente evaluar qué aerolíneas, qué compañías navieras, qué otras alternativas tenemos. Y desde este lado, los consignatarios juegan un papel importantísimo. ¿Por qué? Porque también ellos tienen que empezar a seleccionar dentro de su gama de servicios cuáles van a ser los proveedores de ese servicio. ¿Quiénes van a tener la oportunidad de compartir con nosotros estos aspectos? El gobierno, bien, es un actor definitivamente importante. Pues sí, no es solamente al que le pagamos impuestos, no es solamente el que impone las reglas del juego. Los gobiernos facilitan, viabilizan una enorme cantidad de alternativas. Y es, entre comillas, gracias a ellos también a quienes logramos, los privados, manejar negocios alrededor del mundo. Pero es sumamente importante que en este proceso el gobierno también dé pasos concretos y señales concretas en función de que estamos en el camino correcto. No es solamente promocionando y no es solamente fomentando el hecho de que tengamos ventanillas únicas y que eventualmente cada vez más estemos utilizando menos documentos físicos, sino aún entre el sector gobierno, la documentación física tiene que ir desapareciendo. Copio el caso, por ejemplo, de países como Guatemala, el vecino, desde donde se maneja, por ejemplo, factura electrónica. En El Salvador todavía no es una realidad y muy probablemente en otros países de América Latina ya lo es. Pero el caso de la factura electrónica suena interesante, porque entonces ese es un documento absolutamente legal, registrado, que tiene una copia virtual en el Ministerio de Hacienda, donde se vuelve muy complejo, yo diría que prácticamente imposible, estar alterando un documento una vez este ha sido emitido. Podemos cambiarlo, podemos modificarlo, existen alternativas, pero bueno, vamos, es un hecho que de alguna forma el gobierno tiene que estar presente en medio de estas negociaciones. ¿Cuándo no lo estaría? Solo mediten por un momento. ¿Bajo qué circunstancias el gobierno no debería estar involucrado en el comercio electrónico o en el e-paper trade? Se me ocurre pensar cuando estemos hablando de mercancías que no necesariamente van a ser legales.
narcóticos, armas. Se me ocurre. De ahí en adelante, todo debería estar, todo debería formar parte de. ¿Quiénes son el segundo grupo? Porque dijimos que eran dos. La banca, terminales y forwarders, inspectores y los medios de transporte. Hablemos de la banca. Hombre, por supuesto, comentamos hace unos minutos el tema de las tarjetas de crédito. Pero por el otro lado también las transacciones financieras internacionales cada día están utilizando un mayor y muy vertiginoso tratamiento en el tema de la transformación y el envío de las remesas. Y no solamente hablamos de remesas familiares, hablamos también de temas relativos a los pagos, cartas de crédito, a las transferencias. Días atrás, por ejemplo, encontrábamos el hecho de que, ¿qué sucede cuando alguien en un banco cometa un error y no proporcione el ABA, el número del ABA o el número del SWIFT correcto? Esa transferencia se fue a viajar a otra parte. Y ha sucedido más de una vez, porque el error es de humanos. Sin embargo, los bancos hoy día ya tienen un sistema y una alternativa, un mecanismo sumamente ágil para determinar esos errores y garantizar con sus propios fondos la entrega de esos recursos de manera mucho más cercana, mucho más inmediata. La Cámara de Comercio Internacional también ha establecido parámetros para el funcionamiento y ha regulado este tipo de operaciones bancarias internacionales. Entonces, tenemos en la Cámara de Comercio Internacional un aliado interesante, sobre todo porque a partir de la negociación, la Cámara ha hecho un anuncio interesante y es el hecho de que está a favor de que el comercio electrónico sin documentos se esté enraizando en la cultura de la humanidad, en la suya y en la mía, definitivamente. Terminales y forwarders. Aquí también tropezamos con otros personajes que necesariamente tendremos más que convencer que seleccionar de manera muy, muy conveniente. Nos preocupa mucho que un freight forward, e inclusive que una terminal portuaria o una terminal aeroportuaria se encuentre debidamente estandarizada en los procedimientos. Cito, cuando por primera vez Iberia estableció que querían manejar un e-airway bill o una guía aérea no física, a mucha gente en América Latina le pararon el pelo. No fue mi caso particularmente, pero sí el de muchos, principalmente porque era algo nunca visto. ¿Cómo íbamos a manejar una guía aérea sin el físico? Una guía aérea normalmente, para quienes nunca han visto un documento de estos, tiene 8 copias. ¡Wow! ¿Y las 8 copias se requieren? Normalmente sí. Sin embargo, son 1, 2 o quizás 3 las necesarias. El resto son literalmente archivo. ¿Y qué hacemos con el archivo? Nos deshacemos de él después de cierto tiempo. Y ese archivo muy probablemente podría haber quedado en un archivo cibernético, en un PDF, guardado anexo al resto de la documentación. Desde hace algunos años, y aquí hay un paréntesis por abrir, desde hace algunos años hay algunas compañías que nos están ofreciendo, por ejemplo, el hecho de todo su archivo físico, conviértalo a la nube. Hágalo un archivo mucho más pequeño. Puede inclusive despojarse los archivos físicos, pero lo que no puede hacer es tirar la memoria. Hablando de memorias, ¿dónde está la mía? Además de la que tengo puesta. A ver, aquí. En algo tan simple como esto, usted puede conservar los archivos de toda la compañía. Hombre, qué maravilla, ciertamente. Y hoy día es lo que muchas de estas empresas nos están ofreciendo. Nos ofrecen retomar nuestros archivos, garantizar la disponibilidad de la documentación, archivarla y manejarla de tal forma que pueda ser cotejable en segundos. A la banca, inclusive esto le ha servido muchísimo. Y también, terminales y forwarders están a la altura, tienen que estar a la altura de este tipo de operaciones. Lo que no podemos permitir y lo que no deberíamos de permitir es eventualmente no informarnos apropiadamente. La comunidad
de importadores y exportadores, los negociadores, al momento de tomar la decisión, tienen que saber y tienen que conocer con exactitud si la terminal aérea del país de destino, por ejemplo, está actualizada, o si voy a tener que emitir un documento físico. Porque hoy día, reitero, Iberia Cargo es una de las pocas aerolíneas que está manejando el concepto de e-Airway Bill. Al menos con presencia física en El Salvador y en el resto de Centroamérica. Y estoy muy seguro que en algunos países de América Latina también nos sorprende el hecho de ¿y dónde consulto la guía? Ahora que ya estoy en el negocio, yo necesito la copia de mi guía aérea. Bueno, perfecto. Entra al sitio, digite el número de su guía aérea, la tiene a la vista, imprímala. ¿Usted la quiere? Imprímala. Eso no es problema. ¿Lo puede imprimir la autoridad? Por supuesto que lo puede imprimir la autoridad. Pero ¿qué va a suceder con una aduana sin documentos cuando necesite consultar la guía aérea? La baja, la pone en el archivo físico, literalmente, de su operación, probablemente sin necesidad de imprimirla, y la manda con el archivo definido al archivo una vez la declaración de mercancías esté debidamente liquidada. Ahora, toda esta operación requiere lógicamente de una muy buena coordinación. ¿Quiénes nos van a proporcionar esa coordinación? Pues muchos de los presentes, las ventanillas. Los inspectores, a raíz de los ataques terroristas de septiembre 11, desafortunadamente iniciando este milenio, y por cierto, don Bin Laden ya es historia, hoy día nos tenemos que preocupar más, o por lo menos preocuparnos mucho más de lo que nos preocupábamos en el pasado por la seguridad de las mercancías. Muchos empresarios suelen contarnos que se preocupan hoy por la seguridad, pudiendo utilizar esos recursos en favor de tener un producto de mejor calidad. Y eso conlleva el hecho de que nosotros, consumidores, porque es lo que somos, pues tenemos que pagar eventualmente más por un producto. Pero es la realidad en la que vivimos. Y los inspectores también, de alguna manera, se van a ver comprometidos en el hecho de que se presentan a realizar una verificación. Él no va a tener la copia de la guía aérea, no va a tener la copia del embarque, la copia del manifiesto, la copia de la carta de porte, la copia de cualquier documento de transporte físicamente disponible. Él va a tener que llegar con su dispositivo electrónico, bajar la información y cotejar la información inscrita en el documento versus lo físico que él está checando. Esa función queda definitivamente cubierta, sin mayores inconvenientes. Y él allí mismo puede consignar con un código denominado firma electrónica su presencia y volver a subir el documento a la nube. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que todos sepamos que el documento, o que el embarque, perdón, fue inspeccionado y que contamos con un documento de soporte que lo confirma. Medios de transporte. El reto para los medios de transporte ahora es confirmar que esto es posible, y sabemos que lo es. Sin embargo, no todos están alrededor del mundo disponibles en este momento, primero que nada porque las contrapartes, desde los negociadores, no necesariamente están totalmente convencidas de que sea la mejor opción. Y por otro lado, están también los detractores del sistema, porque siempre habrán. Aquí estamos sector privado, hay áreas de gobierno, hay áreas de seguridad, hay áreas de entre los mismos embarcadores, entre los mismas terminales y forwarders que están en contra aún de la idea de manejar comercio sin documentos. Y esta parte del e-trade paperless nos complica un poco el escenario. Todos deberíamos estar en la misma ruta. Así como eventualmente, y no me dejarán mentir, en las áreas de tráfico nos sale lo del Superman. Yo voy tarde, quiero llegar al primero de la fila, me voy en doble fila. Hombre, o del personaje que se crea araña y casi se va escabullendo por la pared. Hombre, eso no va a pasar. Sin embargo, tenemos que llegar paulatinamente hasta este campo. Y ese cambio está en mucho, en la decisión y en la ventaja competitiva que se demuestre en los servicios que este encuentro está promoviendo. Caso contrario, podríamos tener una debacle en este sentido porque no tendríamos mucha razón de.
Desde el punto de vista académico, lo impulsamos. Desde el punto de vista práctico, de consultoría, pues también. Conocemos de sus ventajas. Sabemos positivamente la necesidad que existe, pero es una necesidad imperativa. ¿Cuántas veces no hemos recibido un mensaje electrónico que dice, de correo principalmente, porque ahora, o por favor, pregunto, ¿quién de los presentes todavía escribe cartas a puño y letra? La respuesta es obvia. Gracias, madame, usted. Eso implica, lógicamente, que somos minoría. Y al ser minoría, ¿a dónde nos lleva esto? Estamos mal. Bien. Aquí están algunos de los e-papers que actualmente se están manejando. Cargo docs, documentos de soporte de muchos tipos, e-certificates o los certificados electrónicos. Tenemos también documentos de gobierno, entre comillas, manifiestos de embarque y el e-FIATA Bill of Lading. FIATA significa la Federación Internacional de Agentes Transitarios. Estas organizaciones, como la International Air Transport Association, están sumamente involucradas, sumamente comprometidas con estos procesos. Estamos claros que no todos están recibiendo el mismo apoyo. Y, por supuesto, la intención es que se mantenga. Finalmente, aquí tenemos un pequeño anuncio del e-Airway Bill 360 del IAG Cargo, que es la operación de Iberia Cargo en América Latina, donde habla de un negocio sin papel. Y finalmente tenemos el printout de la página de una de las navieras que están presentes también en América Latina, Hamburg Süd, donde nos permite visualizar el documento de transporte e imprimirlo, si en dado caso es mi necesidad. Pero en ningún momento me obliga a tenerlo físico. Es una decisión propia, probablemente un requerimiento aduanero, de alguna manera, pero el comercio electrónico fundamentalmente va caminando. Muy bien, tenemos entonces aquí alguna bibliografía y fuentes que ustedes quisieran consultar, y si hay alguna pregunta, estoy a su disposición para responder a sus inquietudes. Muchas gracias.